Buenas compañeros, hoy día vamos a hacer un ejercicio sobre salto hidráulico y flujo gradualmente variado. El ejercicio nos dice: fluye agua normalmente con un caudal por metro de ancho de 0.24 metros cúbicos sobre segundo por metro, en un canal ancho rectangular de hormigón pulido y pendiente 0.04. Ver figura. Determinar el perfil de la superficie libre del agua aguas arriba del vertedero. ¿Existirá salto hidráulico? De ser así, determinar su ubicación. Vemos en la gráfica que es un canal que tiene un vertedero con pared delgada. Entonces, planteamiento. Inicialmente nos dan un canal ancho con un vertedero de pared delgada. Dado un vertedero instalado en un canal ancho, como se muestra en la figura. Los datos. Dice: fluye agua normalmente con un caudal por metro de ancho. Cuando nos dicen caudal por metro de ancho, ya nos están hablando de un caudal unitario. También podemos darnos cuenta en las unidades. Las unidades del canal es 0.24 metros cúbicos sobre segundo sobre metro. En caso no nos dijeran que es un canal ancho, simplemente con las unidades nos daremos cuenta que es un caudal unitario y que se trabaja con canales anchos. Luego nos dice que es de hormigón pulido, entonces la rugosidad será N igual a 0.0012 y tiene una pendiente de 0.04. Luego, ¿qué debemos determinar? El perfil de la superficie libre del agua, el perfil de flujo, si existirá salto hidráulico, y si existe salto hidráulico debemos determinar su ubicación. Solución. Lo primero que debemos hacer es determinar con qué tipo de pendiente estamos trabajando, si es steep, mill, etc. Para eso vamos a calcular inicialmente Y sub 0 y Y crítico. Como estamos trabajando con canales anchos, vamos a utilizar el cálculo de profundidad normal para canales anchos, que es igual a N por caudal unitario dividido entre la raíz de S sub 0, todo elevado a 3/5. Reemplazando obtenemos un valor de 0.078 metros. Igualmente, la profundidad crítica va a ser igual al caudal al cuadrado dividido entre la gravedad, todo eso elevado a 1/3. Reemplazando tenemos un valor de 0.18 metros. Ahora, analizamos. Y sub 0 ha resultado ser menor a Y crítico. Entonces, con ayuda de las tablas podemos analizar qué tipo de perfil tenemos. La tabla 6.1, que es la clasificación de canales y perfiles de flujo. ¿Qué tipo de canal tenemos? Un canal tipo steep con Y crítico mayor a Y sub 0, Y crítico mayor a Y sub 0. Entonces ya sabemos qué tipo de pendiente tiene nuestro canal, que es steep. Teniendo esos valores de la profundidad crítica y la profundidad normal, vamos a proceder a graficar. La profundidad crítica tiene un valor de 0.18 metros y la profundidad normal 0.078 metros. Vemos que estos dos valores son menores a la altura del vertedero. Entonces podemos decir que el flujo va a venir, gracias al vertedero va a aumentar su altura y luego va a caer para poder seguir su trayecto. Para iniciar dibujando el perfil del flujo debemos fijarnos en el enunciado. En el enunciado nos indica que fluye agua normalmente. Eso significa que el agua está fluyendo con una altura normal. Inicialmente el agua va a tener una altura normal y a medida que se vaya acercando al vertedero, va a aumentar su profundidad hasta llegar arriba del vertedero. Empezamos con una profundidad normal y continuamos con una altura que le vamos a llamar Y2 sobre el vertedero. Ahora, ¿cómo vamos a obtener? ¿Cómo podemos calcular esta altura Y2? Vamos a obtenerla con ayuda de la ecuación del cálculo del caudal para vertederos de pared delgada. Esta es la fórmula que tenemos. El caudal para vertedero de pared delgada, que tiene un coeficiente de descarga de 0.598 más 0.0897 H sobre P. Pero tiene una restricción. H sobre P tiene que salir menor o igual a 2. Entonces, después de calcular el valor de H, vamos a venir y verificamos si cumple la condición. Si nos damos cuenta, esta ecuación está en función al caudal total
y nosotros estamos trabajando con caudal unitario. Entonces, sabemos que el caudal unitario es igual al caudal total sobre la base. De la ecuación 1 vamos a despejar caudal sobre base y nos quedaría lo siguiente. Caudal sobre base va a ser igual al coeficiente de descarga por 2/3 de la raíz cuadrada de 2 gravedad por h elevado a 3 medios. Reemplazamos que caudal sobre base es igual a caudal unitario. De esa manera vamos a obtener el cálculo del caudal en vertederos de pared delgada para canales anchos. Vamos a reemplazar el coeficiente de descarga anteriormente mencionado en la ecuación 2 encontrada y nos quedaría lo siguiente. Ahora, lo que queremos encontrar es la altura y2. Podemos poner la ecuación en función a esa altura directamente y encontramos y2 va a ser igual a h más p. Entonces tenemos y2 va a ser igual a h más p, de donde podemos despejar h, que es igual a y2 menos la profundidad p. Reemplazamos y tenemos esta ecuación. En esta ecuación nuestra única incógnita sería y2. Vamos a meterla a la calculadora. Utilizaremos la calculadora HP. Vamos a crear una carpeta con formato de solucionador con el nombre de hidráulica 2. Ok y ok. Ya tenemos, entramos a esta carpeta y lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestras variables de la ecuación que vamos a introducir. Venimos a Settings y podemos guardar las variables con un valor inicial, ya sea 0 o 1. Yo lo guardo con 0. 0, esto y la variable Q. Necesitamos la variable Q. Enter. Y ya tenemos guardado la variable Q. Luego necesitamos la variable y2. 0, almacenamos y2. Enter. Y ya tuviéramos nuestras variables para esta ecuación. Entramos a la carpeta que nos hemos creado y metemos la ecuación en una de estas cajas. Vamos a meterla en la primera. Introducimos la ecuación. Ya tenemos la ecuación guardada. Recordemos que solo debemos tiquear la ecuación que queremos resolver. Entramos a numeral e introducimos nuestros datos. El caudal es 0.24. Enter, y2 es lo que vamos a calcular. P es igual a 0.91 y la gravedad 9.8. Ok. Ponemos solucionar y tenemos un valor de y2 1.167 metros. Ahora, en esta parte quería aclararles algo. Con un valor inicial para la iteración de 0 nos ha salido este resultado. Pero ¿qué tal si ponemos un valor de 0.4 y apretamos solucionar? Nos va a salir que no tiene solución. Entonces yo les recomiendo que para utilizar esta ecuación empiecen con un valor inicial de 0 o empiecen con un valor mayor al de P. Sería en este caso 0.92. Ok, iniciamos la iteración con ese valor y obtenemos el valor deseado. Continuamos. El valor de h va a ser igual a y2 menos p, que nos sale un valor de 0.257 metros. Ahora verificamos la condición. H sobre p es igual a 0.282, que es menor a 2, entonces cumple la condición. Hemos utilizado la ecuación correcta. Continuamos. Conociendo estas dos alturas del agua, una y sub 0 y la otra y sub 2, vamos a analizar. El agua inicia con una altura de y sub 0, que es menor a y crítico. Entonces vamos a tener un flujo supercrítico. Luego, aguas abajo aumentará su altura gracias al vertedero hasta una altura y2. Esa altura y2 es mayor a y crítico y es mayor a y sub 0. Eso nos da un régimen de flujo subcrítico. Ahora determinaremos el tipo de perfil que se creará en ese sector. Con ayuda de la tabla 6.1 vamos a poder encontrar el tipo de perfil. Ya sabemos que nuestro canal es pronunciado y buscamos y es mayor a y crítico y mayor a y sub 0, entonces el tipo de perfil es S1. Continuamos. Ya que el agua pasa de un régimen supercrítico a un régimen subcrítico, entonces existe salto hidráulico. Ya que existe salto hidráulico, debemos calcular la ubicación del mismo. Analizamos otra vuelta el gráfico. Tenemos que entra con una altura inicial de y sub 0 y llega a una altura de y sub 2. En la gráfica ya nos podemos dar cuenta que va a existir un salto, ya que el agua no puede pasar con flujo gradualmente variado por la línea de profundidad crítica. Porque el agua intersecta la línea de profundidad crítica, va a existir salto y va a llegar a la profundidad 2. Lo mismo con el análisis, pasa de una profundidad sub
supercrítica o una profundidad subcrítica, entonces va a existir salto hidráulico. También debemos anotar el tipo de perfil que hemos obtenido, en este caso S1. Continuamos. Para determinar la ubicación del salto debemos calcular esta altura, ya que con ayuda del cálculo de distancias entre dos profundidades de flujo gradualmente variado vamos a poder encontrar esta distancia desde Y2 hasta Y1. Pero ¿cómo vamos a calcular Y1? Vamos a calcular la conjugada de Y sub 0 y vamos a encontrar Y1. Vamos a usar la siguiente ecuación, que es la ecuación de la conjugada para canales anchos con pendiente. Vamos a introducir a nuestra calculadora apps hidráulica y vamos a introducir, pero vemos que todavía no hemos creado las variables suficientes. Nos faltaría la variable Y1, Y sub 0 y la variable dependiente. Entonces guardamos. Ya hemos guardado nuestras variables y ahora vamos a poder introducir nuestra ecuación. Ya tenemos la ecuación introducida y apretamos OK. Verificamos si la ecuación es correcta y apretamos numeral. Aquí vamos a introducir los valores de las variables. Y1 es igual a 0.402. Listo, ya tenemos estas dos alturas. Ahora podremos calcular la distancia entre ellas con ayuda de la ecuación de la integral. Esta es la ecuación. Reemplazando nuestros datos tuviéramos lo siguiente. Vamos a resolver esta integral en función de y. Vemos que es una integral definida. Utilizamos la integral definida desde 0.402 hasta 1.167. Introducimos la ecuación U. La longitud 18.74 metros. La respuesta. Entonces podemos decir que sí existe salto y que está ubicado a 18.74 metros aguas arriba del vertedero. Ahora el perfil de flujo. En principio es un canal tipo STIP. El agua empezará con una profundidad Y sub 0 de 0.08. Luego se creará un salto hasta llegar a una altura de 0.4 metros. Creará un perfil S1 hasta llegar a una altura de 1.2 metros aguas arriba del vertedero, a una longitud de 18.74 metros. Y así estuviéramos resolviendo todo el ejercicio.